Mi madre le dio toda la herencia a mi hermano, porque tú no tendrás hijos jamás, dijo. Pero yo era quien pagaba la hipoteca. Al cerrar mi cuenta, el banco embargó la casa en menos de un mes. Mi madre siempre tuvo una forma peculiar de repartir cariño, pero nunca imaginé que un día usaría algo tan íntimo como mi imposibilidad de tener hijos para justificar quitarme lo que yo mismo había construido. Durante años fui quien mantuvo la casa familiar con la idea, ingenua quizá, de que cuando ella falleciera la propiedad se dividiría entre mi hermano Luis y yo, mitad y mitad. Como siempre lo había dicho desde que éramos adolescentes. Cuando mi padre murió, yo era el único con ingresos estables y buen crédito, así que acepté poner la casa a mi nombre para refinanciarla y evitar que mi madre la perdiera. Yo pagaba la hipoteca todos los meses sin falta, aun cuando eso implicaba apretarme el cinturón más de lo que cualquiera creería justo. Mi madre nunca expresó mucha gratitud, pero tampoco esperaba que lo hiciera. Hasta hace muy poco yo asumía que la familia se sostenía con hechos, no con palabras bonitas. Todo se vino abajo una tarde en la que mi madre nos convocó a Luis y a mí a lo que llamó una reunión familiar. Ella hablaba como si estuviera anunciando algo hermoso, así que pensé que tal vez había conocido a alguien, o que quería planear un viaje, algo ligero. Pero apenas nos sentamos en la mesa, se acomodó en la silla con ese aire de importancia que saca cuando está a punto de soltar una de sus ocurrencias, y dijo que había actualizado su testamento. Explicó que había estado reflexionando sobre el futuro, sobre el propósito de la familia y sobre quién realmente necesitaba estabilidad a largo plazo. Luego me miró a mí primero, después a Luis, y soltó que toda la herencia, incluida la casa que yo estaba pagando desde hacía años, sería para él. Me quedé quieto, como si me hubieran desconectado del cuerpo de golpe, mientras ella, con toda tranquilidad, decía que yo era un buen hombre, trabajador, que sabría arreglármelas, y que además, como no podía tener hijos, no necesitaba una casa para dejar a nadie. Dijo esas palabras con una naturalidad que me atravesó el pecho, como si mi vida o mis planes no significaran nada frente al deseo de Luis de algún día formar una familia, aunque él no pudiera mantener ni una pecera. No recuerdo haberme sentido tan humillado en mi vida. Le pregunté, tratando de no perder la compostura, cómo era posible que quitara de la herencia justamente la casa que yo había rescatado, la casa que yo seguía pagando, la casa que, en papel, me pertenecía. Ella respondió como si estuviera dando un consejo de cocina, diciendo que las cosas no siempre son de quien las paga, sino de quien las necesita más. Luis no abrió la boca, solo se recargó en la silla con esa sonrisa ladina que me dan ganas de borrar de un manotazo. Él llevaba años viviendo con ella sin poner un centavo, cambiando de empleo cada 2 semanas, pero según mi madre, él era el que necesitaba estructura. Yo, al parecer, era demasiado autosuficiente para ser considerado parte de la familia en igualdad. No discutí mucho más. La conversación se volvió absurda en cuestión de segundos, especialmente cuando descubrí que ella había estado sacando dinero de la cuenta conjunta donde se hacía el pago automático de la hipoteca. Dijo que era temporal, que lo necesitaba para ayudar a Luis en un supuesto proyecto que jamás existió más allá de un par de servilletas llenas de garabatos. No me preguntó, no me avisó, simplemente lo tomó porque, según ella, yo ganaba muy bien y podía reponerlo. Cuando le dije que esa cuenta existía exclusivamente para la hipoteca y que si no podíamos tener acuerdos claros, yo la cerraría, se rió. Así, se rió. Me dijo que dejara de comportarme como víctima, que a veces uno tiene que ceder por la sangre. En ese momento decidí que no iba a seguir financiando nada. Cerré la cuenta al día siguiente. No hice un espectáculo, no lancé amenazas, no grité. Solo dejé de pagar por algo que ya no iba a ser mío. A la semana empezaron a llegar las cartas del banco avisando del retraso del pago. Mi madre me llamó exagerado, me dijo que dejara mis dramas, que estaba poniendo en riesgo la casa de todos, como si ella no hubiera puesto en riesgo todo con esa decisión absurda. Luis me mandó mensajes llenos de insultos diciendo que yo era un malagradecido y que era cuestión de tiempo para que él tuviera la casa como debe ser. Yo ya ni respondía. 30 días después, el banco inició el proceso de ejecución. Los avisos comenzaron a llegar uno tras otro y ahora sí mi madre entró en pánico. Me llamaba llorando, rogándome que pagara al menos ese mes, que después arreglaríamos lo del testamento. Luis exigía que yo asumiera la responsabilidad porque la casa estaba a mi nombre, como si nunca hubiera entendido que justamente por estar a mi nombre, yo decidía si la pagaba o no. Cuando mi madre perdió la compostura y me gritó que todo era culpa mía por no poder darle nietos,
sentí que la última cuerda que todavía me unía a esa casa se cortaba de un tajo. Esa tarde recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Así se está perdiendo la casa familiar, no por mi decisión de dejar de pagar, sino por la decisión de mi madre de quitarme el derecho sobre lo que yo mismo había mantenido vivo durante tantos años. Ella eligió un hijo. Yo simplemente dejé de cargar con los dos. Actualización 1. Pasó más de un mes desde aquella conversación que terminó de quebrar cualquier idea de familia que me quedaba, y durante ese tiempo la situación solo se volvió más absurda y desgastante. El proceso del banco avanzaba a paso firme mientras mi madre actuaba como si todo pudiera resolverse con un simple acto de voluntad, como si yo tuviera la obligación moral de regresar al papel que siempre había ocupado. El de rescatarlo sin importar cuántas veces ignoraran mis límites. Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida, tratando de no pensar demasiado en lo que se estaba viniendo abajo, pero cada par de días llegaba algún mensaje de voz de mi madre o una docena de textos de Luis, insistiendo en que debía detener el proceso antes de que fuera irreversible. Lo interesante es que ninguno de los dos hablaba de asumir responsabilidad, siempre era un debes, nunca un debemos. Era evidente que esperaban que yo regresara a abrir la cartera, pagara lo que tocara y mantuviera el barco a flote para que ellos pudieran seguir cómodamente instalados en su fantasía de que todo me tocaba a mí por ser el hijo mayor. Lo que realmente detonó la primera gran explosión fue cuando la notificación formal de incumplimiento llegó directamente a la casa. Mi madre me llamó histérica, casi sin aire, diciendo que era injusto, que el banco estaba exagerando, que jamás había pasado algo así en la familia y que yo tenía que presentarme ahí mismo porque ella no estaba preparada para recibir a nadie que viniera a hablar de dinero. Yo estaba en medio de mi jornada laboral cuando empezó a sonar el teléfono una y otra vez hasta que lo apagué, pero al final una compañera me avisó que alguien estaba llamando a la oficina preguntando por mí. Era Luis, haciendo el ridículo, diciendo que había una emergencia familiar y que yo tenía que salir del trabajo para arreglarlo. Respondí solo para que dejara de insistir, y lo primero que escuché fue un torrente de insultos mezclados con acusaciones de que yo estaba destruyendo la herencia de generaciones, que la casa no debía embargarse porque no era justo, que me estaba comportando como un maldito egoísta que prefería ver a su familia en la calle antes que ceder un poco de mi orgullo. Le dije, con la calma más forzada que he tenido en mi vida, que si quería tener una conversación conmigo tendría que aprender a hablar como adulto, pero él siguió diciendo que la casa era suya por derecho, que yo solo la tenía a mi nombre por trámite, que mamá siempre había querido que él la tuviera porque él sí tendría hijos. No respondí a esa provocación, pero algo dentro de mí se congeló. Era la misma frase que mi madre había usado, repetida como si fuera un dogma. Después de ese llamado decidí no responderles más. Eso no los detuvo. Mi madre comenzó a llamar a mis amigos, a mis primos, incluso a una vecina con la que yo apenas tenía relación, contándoles una versión completamente retorcida de la historia. Decía que yo me había vuelto cruel, que no quería ayudarla, que le estaba quitando la casa solo porque estaba resentido con la vida. Una prima lejana me escribió para preguntarme qué demonios estaba pasando porque mi madre la había llamado llorando diciendo que yo quería dejarla en la calle. Me cansé de aclarar versiones. Me cansé de justificarme. Me di cuenta de que mi madre estaba repitiendo el mismo patrón de siempre, ella creaba un caos, yo tenía que resolverlo, y después de resolverlo, ella se quedaba con la imagen de valerosa y yo como el malo por haberla estresado. No pensé que a mis 30 y tantos años tendría que revivir esas dinámicas, pero ahí estaba otra vez, repitiéndose como si nunca hubiera salido de esa casa. El punto más surrealista de ese primer mes llegó cuando mi madre apareció sin avisar en el estacionamiento de mi trabajo. Yo salía al final de la jornada cuando la vi recargada en su auto, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Caminé hacia ella sintiendo una mezcla de cansancio y vergüenza porque sabía que mis colegas podían estar observando. Ella empezó a hablar de inmediato, sin un hola, sin un ¿cómo estás? Dijo que había ido al banco para suplicar una prórroga, que había tratado de convencerlos de que el retraso era un malentendido, pero que la empleada le explicó, con toda frialdad según ella, que sin un pago inmediato no podían detener el proceso. Mi madre dijo que se había sentido humillada, que se había acordado de la época en que llegó con mi padre a este país sin nada, que no podía creer que ahora le estuviera pasando esto por culpa de su propio hijo. Escucharla poner en mi boca responsabilidades que nunca fueron compartidas me hizo sentir algo entre rabia y desgano.
No había una sola palabra sobre cómo se había gastado el dinero de la hipoteca, ni sobre el testamento absurdo que había precipitado todo, ni sobre su decisión de favorecer a Luis por encima de cualquier lógica. Cuando intenté marcharme, ella me sujetó del brazo, no con violencia, pero sí con esa insistencia que siempre tuvo para manipular situaciones. Me dijo que si no pagaba al menos un mes, perdería más que la casa, perdería a su familia. Yo respondí que lo único que había hecho era dejar de pagar algo que ya no era mío. Ella insistió. Dijo que era mi obligación moral porque yo era el único estable, el único con educación, el único con sentido común. Ese argumento siempre me había perseguido desde niño. Cuando faltaba dinero, yo debía trabajar más. Cuando había peleas, yo debía ceder. Cuando Luis hacía estupideces, yo debía ser el adulto que calmara la situación. Y ahora, después de que ella me había quitado el derecho sobre la casa que yo sostenía, todavía pretendía que repitiera ese papel. Me soltó finalmente cuando le dije, con toda la claridad que pude, que si seguía buscándome en mi trabajo yo pondría un límite que no le iba a gustar. Creí que eso la frenaría, pero solo logró escalar la tensión. Unos días después, Luis me envió una serie de mensajes largos, llenos del tipo de dramatismo barato que siempre ha usado para evitar enfrentar la realidad. Decía que él nunca había pedido ser puesto en medio, que mamá estaba sufriendo, que yo estaba actuando como un extraño, que si el embargo se concretaba él jamás me perdonaría. Agregó algo que me dejó helado. Escribió que cuando la casa fuera legalmente suya, él pensaba remodelarla para borrar cualquier rastro de mí. Era una muestra perfecta de su fantasía delirante, ni la casa era suya ni lo sería jamás, pero él hablaba como si ya hubiera heredado un imperio. No respondí nada. No tenía sentido discutir con alguien que vivía en una ilusión construida por mi madre. La situación llegó a un punto de no retorno cuando recibí la notificación formal de ejecución, esta vez dirigida directamente a mí como propietario. Aunque ya sabía que venía, ver el documento en mis manos hizo que todo se volviera más real. Fue ahí cuando entendí que no se trataba solo de dejar de pagar una casa, sino de cerrar un ciclo que había durado demasiado. Una parte de mí sintió miedo, otra parte alivio, pero lo dominante fue una sensación de libertad que no había tenido nunca. La familia que yo había tratado de mantener unida se había desmoronado desde mucho antes. Yo solo había dejado de sostener las ruinas. La noticia de la ejecución corrió rápido. Mi madre volvió a llamarme, pero esta vez no lloraba, esta vez gritaba. Dijo que yo era un traidor, que ella me había dado todo, que nunca imaginó que su propio hijo fuera tan frío. Intenté recordarle que habían sido sus decisiones las que provocaron esto, pero ella no escuchaba. Repetía una y otra vez que yo estaba actuando así porque no tenía descendencia, como si la idea de heredar fuera la única forma válida de medir el valor de una persona. Luis tomó el teléfono en algún punto y empezó a lanzar amenazas veladas, diciendo que si los echaban de la casa él y yo tendríamos problemas serios. Era casi cómico escucharlo hablar con tanta valentía cuando llevaba toda su vida evadiendo trabajar más de unas cuantas semanas seguidas. Al final, dejé de responder. Me fui a vivir a un apartamento pequeño, lejos de todo lo que me recordaba esa casa. No era un lugar lujoso ni grande, pero era mío y estaba en silencio, que en ese momento era lo único que necesitaba. Una noche, mientras acomodaba cajas, me di cuenta de que llevaba años viviendo con una sensación de culpa que no me pertenecía. La responsabilidad de la casa nunca había sido mía por obligación. Yo la había asumido por amor, pero ese amor no había sido recíproco. Cuando dejé de pagar, solo dejé de sostener algo que ni siquiera querían compartirme. A veces la caída no la provoca quien suelta, sino quien se cuelga esperando que el otro los cargue para siempre. Ese primer mes me mostró con una claridad dolorosa que no había forma de reparar nada mientras yo siguiera siendo el pilar al que todos recurrían sin considerar lo que yo necesitaba. La casa seguía en proceso de embargo, mi madre seguía culpándome, Luis seguía viviendo en un mundo donde la responsabilidad ajena era un recurso disponible para él, y yo, por primera vez en mi vida adulta, sentía que tenía espacio para respirar. El caos no se había resuelto, pero ya no era mi caos. Era de ellos. Y aunque todavía faltaba que se derrumbara lo que seguía, yo ya no tenía intención de volver atrás. Actualización 2. Habían pasado ya varios meses desde que me mudé a mi apartamento y dejé atrás la casa familiar, pero, aunque yo trataba de seguir con mi vida, el proceso de embargo avanzaba con la puntualidad cruel que tienen los asuntos legales cuando ya no queda nada que negociar.
Durante ese tiempo, mi madre y Luis intentaron todo tipo de maniobras desesperadas, todas basadas en una mezcla de orgullo, negación y esa absurda certeza con la que siempre actuaron. Convencidos de que la responsabilidad tarde o temprano recaería en mí porque así había ocurrido toda la vida. Pero esta vez las cosas eran distintas. Mientras ellos insistían en seguir repitiendo el mismo patrón de dependencia emocional y económica, yo había decidido que no iba a revertir nada. Cada intento de comunicarse conmigo se volvía más intenso, más caótico, más fuera de la realidad, como si estuvieran frente a una puerta que solía abrirse siempre y ahora, ante el rechazo, no supieran qué hacer más que dar golpes más fuertes. El punto de quiebre llegó cuando el banco programó la fecha en la que finalmente tomaría posesión de la propiedad. Yo recibí la notificación y la leí solo para confirmar plazos, aunque ya de memoria sabía casi todo el procedimiento. La casa, la misma que mi madre aseguraba sería la herencia de Luis, se convertiría pronto en propiedad del banco. No tuve ninguna intención de detener el proceso. Mi madre, por otro lado, reaccionó como si apenas entonces entendiera que la maquinaria legal no se detendría con lágrimas ni con discursos sobre la familia. Comenzó a llamar a todo pariente que pudiera sentir algún tipo de culpa o responsabilidad hacia ella. Contactó a mi tía de Dallas, a un primo que vive en California, incluso a un viejo amigo de mi padre al que no veía desde hacía décadas. A todos les repetía la misma historia llena de omisiones y medias verdades, diciendo que yo la había abandonado y que estaba a punto de dejarla en la calle sin razón. Varias personas me contactaron para pedirme explicaciones, como si yo fuera quien debía justificar mis decisiones, pero cuando les conté la versión completa, el tono cambiaba y pasaban de sermonearme a murmurar que mi madre había perdido el sentido común hace tiempo. Mientras tanto Luis, que durante toda su vida evitó cualquier cosa que implicara esfuerzo o responsabilidad, se convirtió en un maestro del drama. Publicó mensajes en redes sociales insinuando que yo estaba destruyendo la herencia familiar, que había traicionado la memoria de nuestro padre, que él era la verdadera víctima de todo porque nunca había pedido estar en medio de un conflicto tan doloroso. Fue extraño ver cómo se presentaba como un hombre destruido por decisiones ajenas cuando la realidad era que llevaba años viviendo en la casa sin aportar ni una modesta fracción a los gastos. Mi madre reforzaba su comportamiento, consolándolo como si fuera un niño pequeño, como si la tragedia de sus vidas fuera causada por mis límites y no por las decisiones que ellos mismos habían tomado. Era evidente que habían creado entre los dos una especie de burbuja donde yo actuaba como una figura oscura que les había arruinado la existencia. Porque aceptar la verdad habría implicado admitir que todo esto comenzó el día que mi madre decidió quitarme el derecho sobre la casa que yo sostenía. La burbuja comenzó a reventar cuando les llegó la última carta del banco, la que establecía claramente la fecha en la que debían abandonar la propiedad. Mi madre me llamó en un estado que oscilaba entre la furia absoluta y un llanto desconsolado. Decía que el banco no podía hacer eso, que esa era su casa, que la había compartido con mi padre durante muchos años y que nadie tenía derecho a quitársela. Le expliqué, con la poca paciencia que aún me quedaba, que la casa legalmente estaba a mi nombre pero el banco tenía prioridad sobre cualquier cosa porque ellos eran los acreedores. Dijo que no entendía de leyes y que yo tenía que arreglarlo porque yo había sido quien se encargó de todos los trámites. Cuando le repetí que ya no pensaba intervenir, me acusó de ser un hombre sin corazón, un desalmado que se vengaba por un comentario que, según ella, se le había escapado. No respondí, ya no había nada que responder. Unas semanas después, un vecino de la zona me escribió para decirme que había visto a Luis discutiendo con unas personas que parecían empleados del banco. La escena debía ser patética. Luis, con su sentido inflado de superioridad, exigiendo que lo escucharan porque él era el heredero, y los trabajadores, simplemente haciendo su trabajo, ignorando las fantasías de un hombre que jamás había enfrentado una consecuencia real en su vida. También me contó que mi madre había salido a encararlos diciendo que era una injusticia, que yo era un mal hijo y que el banco estaba destruyendo su familia. Yo me limité a agradecer la información. A esa altura, solo quería que el proceso concluyera y pudiera cerrar definitivamente ese capítulo. La fecha de desalojo llegó con una mezcla de silencio y dignidad fingida. Mi madre, incapaz de aceptar la realidad, decidió que la responsabilidad de meter su vida en cajas no era suya. Llamó a Luis para que la ayudara, y él, en vez de enfrentar la situación con madurez, actuó como si estuviera empacando su habitación para una mudanza temporal, no para abandonar la casa que había sido la excusa principal de sus delirios de grandeza.
Una tía finalmente se apiadó de ellos y les ofreció quedarse en su casa de Dallas mientras encontraban otro lugar. Mi madre aceptó, aunque lo hizo con el tono de alguien que concede un favor, no que lo recibe. Era casi cómico ver cómo mantenía esa actitud orgullosa incluso mientras cargaba cajas con fotografías familiares que, según ella, representaban un legado histórico. Ese legado ahora dormía en cajas viejas porque nadie quiso enfrentar la realidad cuando aún había una salida. Cuando la casa quedó oficialmente bajo control del banco, yo pensé que ese sería el fin del conflicto. Pero aún faltaba un descubrimiento más, uno que me confirmó la magnitud del absurdo en el que había vivido tantos años. Mi tía, la que vive en Dallas, me escribió para decirme que mi madre, entre sollozos y recriminaciones, había admitido que el testamento donde supuestamente dejaba la casa a Luis no era real. No había sido revisado por ningún abogado, no tenía ninguna formalidad legal, era apenas un cuaderno viejo con frases escritas de su puño y letra. Una especie de declaración simbólica que según ella era suficiente porque en la familia las cosas siempre se habían respetado así. Nunca pensó en el hecho de que la casa ya no era suya y que yo no estaba obligado a seguir un documento improvisado. Lo más absurdo era que mi madre había arriesgado todo basándose en un simple borrador sin validez, escrito en un momento de favoritismo desbordado hacia Luis, mezclado con resentimiento hacia mí por algo tan íntimo como mi incapacidad de tener hijos. Saber que todo había ocurrido por un testamento inexistente no me sorprendió, pero sí me provocó una mezcla de cansancio y alivio difícil de explicar. Cansancio porque comprendí que nunca hubo un plan real detrás de las decisiones de mi madre, solo impulsos emocionales disfrazados de razonamientos familiares. Y alivio porque, de alguna forma, confirmaba que no había nada más que pudiera hacer por ellos. Habían cavado su propio hoyo, habían construido su historia sobre un papel sin validez, habían preferido hundirse antes que admitir que dependían de mí, y cuando finalmente la realidad los alcanzó, esperaban que yo los rescatara como siempre. La casa, la que había sostenido tantos años, ya no era de nadie. Ni mía, ni de Luis, ni de mi madre. El banco se la quedó sin complicaciones, porque al final la única verdad que importa es la que queda escrita en los documentos oficiales, no en notas improvisadas ni en discursos familiares cargados de culpa. Y yo, desde mi nuevo espacio, entendí que esa pérdida no era realmente mía. La casa se perdió el día en que mi madre eligió un hijo sobre el otro por razones tan superficiales como suposiciones sobre futuros que nunca ocurrieron. Ese día se quebró la estructura y yo solo dejé de sostener lo que ellos se empeñaron en derrumbar. Cuando mi tía terminó de contarme todo, me preguntó si no sentía remordimiento por cómo habían terminado las cosas. Le dije que no. No porque fuera insensible, sino porque por primera vez en mi vida entendía que la responsabilidad que llevé tantos años nunca debió haber recaído solo en mí. Ellos eligieron su camino. Yo simplemente dejé de seguir el mío hacia ellos. Y tal vez esa fue la primera decisión verdaderamente adulta que tomé respecto a mi familia. Actualización final. Con el paso de varios meses después del desalojo definitivo, pensé que la situación se estabilizaría por simple agotamiento. Creí que, al verse obligados a comenzar desde cero en otra ciudad, mi madre y Luis tendrían que enfrentar al fin la realidad y dejar de girar obsesivamente alrededor de mi vida. Pero descubrí que la dependencia emocional no desaparece cuando las circunstancias se vuelven difíciles, al contrario, suele intensificarse. El silencio que siguió al embargo fue, en un principio, una tregua extraña, casi incómoda. Pasé semanas sin recibir llamadas ni mensajes, lo cual era un alivio, pero también me mantenía en alerta. A veces el ruido constante es menos perturbador que el silencio absoluto, porque al menos sabes desde dónde vienen los ataques. Ese silencio, en cambio, tenía una tensión que se sentía como algo retenido, esperando la primera grieta para volver a colarse en mi vida. La grieta apareció cuando mi tía de Dallas, que siempre había tenido una actitud más razonable que el resto de la familia, me llamó un día después del trabajo con un tono cansado, como si llevara semanas cargando un peso que no le pertenecía. Me dijo que mi madre y Luis estaban teniendo problemas para adaptarse, algo que no me sorprendió en lo absoluto. Según ella, Luis no tardó ni una semana en quejarse de que la casa de mi tía era demasiado pequeña, que no tenía la privacidad que él merecía y que no entendía por qué debía ayudar con tareas básicas como sacar la basura o lavar sus propios platos. Mi tía trató de poner límites desde el principio, pero me explicó que era casi imposible cuando mi madre intervenía constantemente para justificarlo. Cada vez que mi tía le pedía a Luis que colaborara,
mi madre intervenía para decir que él estaba pasando por un momento emocional muy duro y que había que tenerle paciencia. Era exactamente la misma dinámica que destruyó la convivencia en la casa familiar, ahora trasladada a un espacio donde nadie estaba dispuesto a tolerarla. Lo que me llamó la atención no fue esa parte, sino lo que mi tía dijo después. Aparentemente, mi madre no había soltado el tema de la casa. Seguía afirmando que yo la había arruinado deliberadamente, que la había dejado sin hogar por capricho, que si yo hubiera querido, todo se habría podido salvar. Mi tía me dijo que, al principio, decidió no contradecirla para evitar discusiones, pero con el tiempo el discurso de mi madre se volvió tan obsesivo que resultaba imposible ignorarlo. Se la pasaba contando una versión retorcida a todo el que conociera, desde vecinos hasta compañeros de la iglesia de mi tía, pintándose como una mujer sacrificada que había sido traicionada por su propio hijo. Me contaba que mi madre repetía una y otra vez que yo había actuado así porque era un hombre sin legado, como si mi incapacidad de tener hijos fuera no solo una falla personal, sino una explicación lógica para destruir un hogar. Mi tía, harta de escuchar esas afirmaciones, decidió corregirla frente a otras personas, y ahí comenzó el conflicto serio entre ellas. Ese conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en otra expulsión emocional, aunque esta vez no dirigida hacia mí, sino hacia mi tía, que terminó pidiéndoles que buscaran un lugar donde quedarse porque no podía seguir tolerando el caos. No tenía intención de correrlos a la calle, así que les dio un plazo razonable, pero incluso ese gesto fue interpretado por mi madre como una traición. Ella decía que la familia debía apoyarse sin condiciones y que su hermana estaba demostrando ser igual de fría que yo. Luis, por su parte, agravó todo al negarse a buscar empleo y asegurar que encontrarían un departamento en cualquier momento, aunque no tenían ahorros ni referencias de alquiler. Fue un desastre que no me involucraba, pero del cual me enteraba inevitablemente, porque cada persona que hablaba con mi madre terminaba escuchando mi nombre como parte del problema central de sus vidas. Un par de semanas después de esa conversación con mi tía, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era de un abogado al que no tenía el gusto de conocer, informándome que mi madre y Luis estaban explorando la posibilidad de iniciar acciones legales en mi contra por lo que llamaban abandono patrimonial y familiar. La expresión era tan absurda que tuve que releerla varias veces para asegurarme de no estar imaginando cosas. Al final, terminé llamando al abogado para saber si aquello era una broma de mal gusto o una malinterpretación. Él, con un tono casi apenado, me explicó que sí, ellos habían acudido a una consulta para saber si podían obligarme a asumir los pagos de la casa aún después del embargo, bajo la idea de que la responsabilidad moral podía convertirse en responsabilidad legal. Me dijo que les había explicado de manera muy clara que no existía ningún camino jurídico viable, que yo no tenía obligación de mantenerlos, que no había ningún abandono porque nunca dependieron legalmente de mí, y que intentar llevar el caso a un tribunal solo los haría perder dinero y tiempo. Mi madre, indignada, respondió que la ley debía contemplar excepciones cuando se trataba de vínculos familiares. El abogado decidió que no tenía sentido seguir atendiéndolos y me llamó solo para advertirme que, aunque no había caso alguno, quizá intentaran acosarme por otras vías, como aparecer en mi trabajo o contactar vecinos. Esa llamada fue el empujón final para aclarar algo que llevaba tiempo sintiendo, no había ningún límite que mi madre respetara cuando se trataba de culparme. Yo había puesto distancia física, económica y emocional, pero ella seguía esperando que en algún momento yo diera marcha atrás como siempre lo hice. Era evidente que no entendía que esa etapa había terminado y que nada de lo que hiciera podría obligarme a regresar al rol que solía ocupar. Esa comprensión me dio una calma inesperada, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba años abierta de par en par. Mis sospechas se confirmaron cuando, unos días después, recibí el mensaje de voz más largo que mi madre me ha enviado en su vida. A diferencia de los anteriores, donde predominaba la rabia o el reproche, este tenía un tono quebrado, lleno de pausas, como si estuviera tratando de contener algo que ya no podía disfrazar con orgullo. Decía que no podía dormir desde hacía semanas, que cada día se sentía más sola, que Luis estaba distante y frustrado, que nada había salido como ella pensó cuando tomó la decisión de dejar la casa en sus manos. Confesó que jamás imaginó que el testamento no tendría validez legal y que asumió que yo lo aceptaría porque siempre había aceptado todo lo que ella decidía. Dijo que no quería que termináramos como extraños, que sabía que había dicho cosas terribles y que no esperaba que yo lo olvidara, pero sí que al menos le diera la oportunidad de repararlo.
En un momento incluso mencionó que quizá yo tenía razón en haberme alejado y que estaba dispuesta a hablar con calma para intentar reconstruir la relación. Escuché el mensaje completo, sin adelantarlo, sin pausarlo, sin analizar cada frase. Solo lo dejé entrar y salir. Cuando terminó, no sentí enojo, ni alivio, ni tristeza. Sentí algo más parecido a una resignación tranquila. La voz de mi madre ya no tenía poder para doblarme como antes. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que responder significaría volver a abrir un diálogo que no estaba listo para tener y que quizá nunca lo esté. La distancia que había construido no era un capricho, era protección. Con el tiempo, las llamadas disminuyeron. Luis dejó de buscarme porque, según su propia publicación en redes, estaba en una etapa de reinvención personal. Mi madre dejó de enviar mensajes de voz y comenzó a limitarse a felicitaciones de cumpleaños o comentarios vagos en fechas festivas. No sé si cambió por reflexión o por agotamiento, y honestamente no necesito saberlo. Yo conseguí un ascenso en el trabajo, mejoré mis rutinas, empecé a poner atención a mi salud y llené mi vida de cosas que nunca tuve tiempo de hacer mientras me ocupaba de sostener a otros. A veces pienso en la casa, no en términos de nostalgia, sino como un recordatorio de cómo una estructura se mantiene firme hasta que quienes la habitan olvidan cuidarla. Mi madre y Luis todavía lidian con las consecuencias de sus decisiones, pero ya no forman parte de mi día a día. Yo no busqué vengarme, aunque ellos lo interpretaran así, simplemente dejé de encargarme de lo que no me correspondía. La caída fue suya, no mía. Y lo más curioso es que, al final, la única libertad verdadera llegó cuando dejé de intentar salvar lo que estaba condenado desde mucho antes. Hoy vivo una vida tranquila, quizá más simple que la que imaginé, pero libre de la carga constante que durante tantos años confundí con deber. A veces la mejor venganza no se parece a un golpe o a una confrontación, se parece a recuperar tu propio espacio, tu tiempo y tu paz, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Y eso, sin quererlo, fue lo que finalmente me dio la distancia que necesitaba para entender que nunca fue mi responsabilidad sostener a nadie a costa de mí mismo.